Lo que vamos a hacer es una reducción del impuesto a las ganancias para los que pagan para los que ganan en bruto entre 15.000 y 25.000 pesos. Es un anuncio que hizo el ministro Kicillof altamente positivo. Permite, justamente en medio de una discusión salarial, en el marco de las paritarias, separar el capítulo de impuesto a las ganancias de los empleados de lo que es la discusión de la pauta salarial del año. Acá el problema es que no se ha actualizado ni el año pasado ni este, ni el mínimo no imponible. Las escalas hace 15 años que no se actualizan y tampoco los ítems que uno puede desgravar de ganancias. Entonces es absolutamente insuficiente y cuando firmemos una paritaria, el trabajador va a terminar pagando casi el doble de lo que dice el ministro y va a terminar pagando mucho más de lo que está pagando en la actualidad. Ahora lo que estamos haciendo, modificando las escalas, que dentro de los que pagan, dentro de ese 10%, los que tienen menor sueldo paguen menos impuestos. Me parece que esto es una buena medida. Sabemos que no es un problema, no es resolver el problema de fondo, pero sí es un gran paliativo. Fundamentalmente, si hay algo que no podemos debilitar, son los recursos que debe tener el Estado para generar las políticas sociales de contención, de malla de contención, como lo viene haciendo en los últimos años este gobierno. Un anuncio que se llevaba a cabo ayer en horas del mediodía a través del ministro Axel Kicillof. Allí lo anticipaba el titular del Palacio de Hacienda, reducción en la escala del pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores que tienen un sueldo en bruto que va de los 15.000 pesos a los 25.000. Está Alfredo Zayat para ayudarnos a entender los alcances de esta modificación al impuesto. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer primero un contexto. Sí. Digamos. Es insólito la discusión tan relevante que se ha convertido el impuesto a la ganancia de cuarta categoría en Argentina. Digo que es insólito en función primero a cuál es el universo que abarca. Solamente el 11% del total de los trabajadores registrados, o sea, solo el 11% de los trabajadores registrados en relación de dependencia. Fíjense que parece como que todos estuviesen pagando impuesto a las ganancias y la verdad que eso no es cierto. Recién ayer, la verdad, que el gobierno, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, empezó a detallar cuáles son los ítems que se le descuenta a los trabajadores. Porque habla de la cuota social, se habla del aporte previsional, la cuota por sindical, pero muchos de los trabajadores a quienes no les alcanza el impuesto a las ganancias piensan que pagan impuesto a las ganancias porque ven esas deducciones. Esto es un punto principal para tratar de analizarlo porque en todos los países medianamente desarrollados, incluso en Latinoamérica, existe este impuesto que tiene otro nombre que se llama impuesto a los altos ingresos. Ahora vamos a ir al detalle del anuncio de Axel Kicillof a partir de una serie de placas informativas. La primera marca qué pasa con los trabajadores con salarios de 15.000 a 25.000 pesos, que son el 68% de quienes hoy pagan impuestos. A ellos van a bajarle la incidencia del impuesto a la ganancia. ¿Por qué de 15.000 a 25.000 pesos? Porque hubo un decreto, después a través de una resolución de la FIP de agosto del 2003, que estableció tres grupos. Uno, hasta 15.000 pesos de ese momento no pagan impuesto a la ganancia y hoy siguen sin pagar impuesto a la ganancia. Después hubo un segundo grupo, entre 15.000 y 25.000, que les subió el mínimo no imponible, se les subió las deducciones. Hoy a ese sector es que se le hace esa reducción y después queda el último grupo de 25.000 pesos para arriba, que en este caso no hay ningún tipo de cambio. Pasamos a la segunda placa para ver un ejemplo. Trabajador soltero con salario de 20.000 pesos, la reducción, el impuesto a la ganancia va a ser del 30%, va a pagar 600 pesos menos. ¿Qué significa? Que antes pagaba 1.400 pesos, ahora va a pagar 600 pesos. Esto es, perdón, pagaba 2.000 pesos y va a pagar 1.400 pesos. Claro. Así está bien dicho. Pasemos a la siguiente placa, donde vamos a ver el mismo salario bruto, pero para un trabajador casado. En este caso, la que hoy paga 1.280 pesos va a pagar 397 pesos. Obviamente que esto es promedio. La reducción es del 69%. Un dato a tener en cuenta sobre cómo es este esquema de reducción, que la reducción va a ser mayor cuando
el salario sea menor. O sea que los que están en 15.000, 16.000 pesos, la reducción va a ser mayor que los que están en 23.000, 24.000 o 25.000 pesos. Obviamente que esto habla de progresividad en esta decisión que abarca exclusivamente a este grupo de trabajadores. Alfredo, hoy se anunció que va a haber un pago retroactivo al mes de enero porque es un impuesto anual. Por eso esta retroactividad, reiteramos, para aquellos trabajadores que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos y tiene que ver con el anuncio de ayer. Esta medida, como bien decís vos, es retroactiva a enero del 2015 y ahí estábamos adelantando la cuarta placa. ¿Qué significa a nivel del salario? Del salario de bolsillo, ¿cuánto es la reducción? Y la reducción para el trabajador casado en promedio va a ser de una mejora del 6% en su salario de bolsillo y el trabajador soltero de un 5%. Entonces, este dato sirve para otro elemento importante que son de las negociaciones paritarias. Entonces, ahora en las negociaciones paritarias, que son las que reúnen el grueso de estos trabajadores entre 15.000 y 25.000 pesos, bueno, van a estar en la mesa de negociación. Van a estar en la mesa de negociación, ¿para qué? Para que los sindicalistas y el sector empresario lleguen a un acuerdo. Este es el aporte, un aporte del Estado, podemos decir, para arribar al acuerdo de las paritarias. ¿Por qué aporte del Estado? Porque el Estado deja de recaudar 6.000 millones de pesos en el año por el impuesto a las ganancias por cuarta categoría. Y para cerrar, estos 6.000 millones de pesos van a estar volcados al consumo. Digamos, una medida más para impulsar la demanda interna a partir de este aporte al consumo interno, junto con otras medidas que se han tomado que apuntan precisamente a reactivar la economía. Gracias, Alfredo.